Mabel Turner tenía 75 años, cuando todo el pueblo decidió que era una broma. En la subasta, se rieron porque acababa de gastar casi todo lo que tenía en una estación de tren que nadie quería. Ladrillos podridos, ventanas rotas, un techo con goteras y maleza abriéndose paso entre las tablas del andén. El subastador apenas pudo contener la sonrisa cuando leyó su nombre. Para él, ella no era más que una enfermera jubilada con ingresos fijos, cometiendo una tonta equivocación de vieja. Entonces alguien al fondo lo dijo lo bastante alto como para herirla. Esa vieja por fin perdió la cabeza. Mabel oyó cada palabra, pero no se volvió. No dio explicaciones. Solo dobló la escritura, la deslizó dentro de su bolso y miró hacia el cuarto de equipajes tapiado al fondo de la estación. 60 años antes, su madre había estado de pie en ese mismo andén, esperando a un hombre que nunca volvió a casa. El pueblo decía que él había abandonado a su familia. Mabel nunca les creyó, y cuando por fin abrió el cuarto que todos habían olvidado, la primera maleta todavía tenía su nombre atado al asa. Si crees que algunos lugares merecen ser recordados antes de desaparecer, considera suscribirte, porque esta historia no trata solo de una vieja estación de tren, de una mujer a la que todos subestimaron, ni de una maleta cubierta de polvo. Trata de las personas que un pueblo eligió olvidar, de las familias que vivieron con preguntas sin respuesta y de la verdad que esperó en silencio detrás de una puerta cerrada. La subasta se celebró un jueves gris por la mañana dentro del anexo del condado, en una sala que olía a abrigos mojados, café y papel viejo. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas estrechas. Adentro, la gente se sentaba en sillas plegables, no porque le importara la vieja estación, sino porque quería ver quién sería lo bastante insensato como para pujar por ella. El edificio llevaba décadas vacío. El último tren de pasajeros se había detenido allí a principios de los años 60. Desde entonces, los ladrillos se habían oscurecido, las ventanillas de boletos se habían vuelto opacas y la maleza había brotado entre las tablas del andén. La mayoría lo llamaba una vergüenza para la vista. El alcalde Daniel Pierce lo llamaba una oportunidad. Estaba sentado en la primera fila junto a Warren Pike, el promotor inmobiliario que quería despejar el terreno para construir estacionamientos y tiendas. Hablaban en voz baja, como si la mañana ya estuviera decidida. Mabel Turner estaba sentada 3 filas detrás de ellos, con el bolso sobre el regazo. Llevaba un abrigo azul marino remendado en el puño, zapatos negros lustrados pero gastados en el tacón, y la expresión serena de una mujer que había pasado 40 años como enfermera, escuchando a hombres decirle lo que no se podía hacer. Su nieto Evan se inclinó hacia ella. «Abuela, no tienes que hacer esto». Mabel mantuvo la mirada en el subastador. Evan bajó la voz. «Ese lugar se está cayendo a pedazos. El informe decía que está vacío». Mabel respondió sin mirarlo. Los informes no siempre saben lo que se les pasó por alto. El subastador comenzó a leer la descripción de la propiedad. Número de parcela, advertencias estructurales, estado fiscal, notas de responsabilidad. Su voz hacía que la estación sonara como una carga que el pueblo estaba cansado de llevar. Cuando anunció la puja inicial, nadie se movió. Algunas personas sonrieron. Entonces Mabel levantó la mano. El subastador hizo una pausa. «Tengo una puja de la señora Turner», dijo. Un murmullo se movió entre las sillas. Evan se volvió hacia ella. «Abuela». Mabel no bajó la mano. Warren Pike miró hacia atrás con una sonrisa cortés. «Señora Turner, usted entiende que esa propiedad viene con costos de reparación muy serios». «Lo entiendo», dijo Mabel. El alcalde Pierce se puso de pie. «Mabel, con todo respeto, la estación no es segura. El concejo ha estado tratando de llevar este pueblo hacia adelante. Avanzar está bien», dijo ella, «pero no pasando por encima de algo que nunca miraron por debajo». Alguien al fondo se rió. Otra voz murmuró: «Está persiguiendo fantasmas». Mabel lo oyó, pero no respondió. Warren levantó un dedo y subió la puja. La sala cambió. Ya no era un edificio que nadie quería. Era una competencia, y todos sabían que una anciana con ingresos fijos no debería estar participando en ella. Mabel volvió a subir la puja. El rostro de Evan se tensó. «Estos son tus ahorros». Dentro del bolso de Mabel había un cheque de caja, un recorte de periódico doblado de 1964 y una fotografía de su madre de pie en el andén de la estación, mirando las vías en busca de un hombre que todos decían que había huido. Cerca del final de la vida de Ruth Turner, ella le había tomado la mano a Mabel y le había dicho:
Si alguna vez abren ese cuarto de equipajes, asegúrate de que lean los nombres. Mabel levantó la mano por última vez. Warren Pike no respondió con otra puja. El subastador se aclaró la garganta. Vendida a la señora Mabel Turner. La sala estalló en susurros, no en aplausos. Evan se levantó a medias de su silla. ¿Qué acabas de hacer? Antes de que Mabel pudiera responder, el alcalde Pierce se acercó. Su voz era suave, pero tenía la forma de una advertencia. Deja que el señor Pike te la compre, dijo. Obtén una pequeña ganancia y aléjate antes de que esto se vuelva caro. Warren asintió. No perderá ni un centavo. Mabel miró de un hombre al otro. Había escuchado ese tono antes en oficinas de hospital, salas de bancos y reuniones de comités. Era el tono que usaba la gente cuando quería que la obediencia sonara como amabilidad. No, dijo. La expresión del alcalde Pierce se enfrió. Tener la escritura no hace que el edificio sea seguro. La ciudad todavía puede condenarlo. Entonces condénenlo después de que lo inspeccione. No hay nada que inspeccionar. Mabel miró más allá de él, a través de la ventana borrosa por la lluvia, hacia el techo de la estación que se hundía detrás de los árboles desnudos. Mi madre esperó allí a mi padre, dijo. El alcalde suspiró. Mabel, eso fue hace 60 años. Sí, dijo ella. Eso es lo que me preocupa. Para última hora de la tarde, la lluvia se había convertido en una niebla fría. Mabel estaba de pie en la entrada de la estación, con la escritura en el bolso y unas llaves viejas de la oficina del secretario del condado. Evan la había seguido hasta allí, ahora en silencio, con la ira convertida en preocupación. La estación se veía peor de cerca. La pintura se desprendía de las molduras. Las palomas se movían entre las vigas. El tablero de horarios aún colgaba detrás de la ventanilla de boletos, con sus letras desvaídas como fantasmas de salidas que nadie recordaba. Mabel abrió la puerta principal. La puerta gimió al abrirse. El polvo flotó en la luz débil. Evan entró detrás de ella. Deberíamos esperar a que alguien revise el piso. Pero Mabel caminó directamente hacia el fondo, hacia el cuarto de equipajes tapiado. Cerca de la bisagra inferior, medio enterrada en el polvo, yacía una tira de papel azul atada con una cuerda quebradiza, una etiqueta de equipaje. Mabel se inclinó despacio y la recogió. La mayor parte de la tinta se había desvanecido, pero una palabra seguía siendo clara. Turner. Detrás de la puerta tapiada, algo se movió. Un suave sonido metálico cayó a través del silencio, como una vieja cerradura que por fin se rendía. Mabel Turner tenía 9 años la primera vez que entendió que una persona podía desaparecer sin dejar un cuerpo atrás. Sucedió un domingo por la tarde, después de la iglesia, cuando 2 mujeres estaban de pie cerca de la mesa de los pasteles y bajaron la voz en el momento en que Mabel pasó a su lado. No fueron lo bastante discretas. Los niños oían más de lo que los adultos creían. Pobre Ruth, dijo una mujer. Todavía lleva ese anillo como si él fuera a volver. La otra mujer suspiró. Algunos hombres simplemente se van. Es mejor aceptarlo. Mabel llevó esas palabras a casa en silencio. Su madre, Ruth Turner, estaba en la cocina extendiendo masa para panecillos, con las mangas sujetas por encima de los codos. Ruth no era una mujer dramática. No lloraba delante de la gente. No maldecía el nombre de Samuel. No fingía que cada motor en la carretera era un tren que regresaba a casa, pero mantenía barrido el porche delantero. Mantenía vacío un cajón en el dormitorio. Y cada jueves por la tarde, si el tiempo no era demasiado duro, caminaba hasta la vieja estación y se quedaba en el andén esperando el tren de carga de las 4:15, incluso después de que el servicio de pasajeros hubiera terminado y todos le dijeran que no había razón para esperar. Mabel iba con ella algunas veces. La estación era diferente entonces, no nueva, exactamente, pero todavía respiraba. La ventanilla de boletos abría por las mañanas. Los bancos olían a barniz y abrigos de invierno. Hombres con camisas de trabajo pasaban con loncheras. Mujeres doblaban pañuelos en el regazo y miraban las vías como quien mira un camino de regreso a casa. Ruth siempre se quedaba junto al mismo poste. Sostenía un pequeño bolso marrón con ambas manos y miraba las vías sin parpadear demasiado. Mabel recordaba el viento tirando de la falda de su madre, las tablas ásperas bajo sus zapatos y la cansada amabilidad del empleado de la estación, que dejó de preguntarle si necesitaba ayuda. Samuel Turner había salido del pueblo para trabajar cuando Mabel tenía 4 años. Esa era la historia en la que todos estaban de acuerdo. Había habido un contrato laboral en algún lugar al sur del estado. Hombres de 3 condados se habían ido. Algunos regresaron delgados y callados. Algunos enviaron dinero durante un tiempo y luego dejaron de hacerlo.
Otros nunca volvieron. El pueblo inventó su propia explicación porque la gente prefería una respuesta cruel a no tener ninguna respuesta. Dijeron que Samuel había encontrado a otra mujer. Dijeron que le daba vergüenza volver a casa pobre. Dijeron que Ruth era demasiado orgullosa para admitir que la habían abandonado. Ruth nunca discutió con ellos. Solo iba a la estación. En casa, guardaba una fotografía de Samuel detrás del reloj sobre la repisa de la chimenea. En la imagen, él era joven y erguido. Llevaba su mejor camisa, con una mano apoyada ligeramente sobre el hombro de Ruth. Mabel solía estudiar su rostro, tratando de encontrar la clase de debilidad sobre la que la gente susurraba. Nunca la encontró. Lo único que veía era a un hombre mirando a su esposa como si ya hubiera elegido el hogar. Cuando Mabel tenía 13 años, finalmente preguntó, ¿Papá nos dejó? Ruth estaba lavando los platos de la cena. Sus manos se detuvieron en el agua jabonosa, pero no se volvió. No dijo. Entonces, ¿por qué no volvió? Durante un largo momento, solo se oyó el sonido del agua goteando desde el borde de un plato. Ruth se secó las manos y abrió el pequeño cajón junto a la estufa. De allí sacó un talón de boleto, ablandado en los dobleces, y un pañuelo con las iniciales de Samuel bordadas en hilo azul. Él empacó para volver a casa, dijo Ruth. Mabel miró el pañuelo. ¿Qué significa eso? Ruth se sentó despacio. Un hombre que huye no deja su buen abrigo colgado junto a la puerta. No paga la cuenta del alimento para animales antes de irse. No besa a su hija 2 veces, porque una no fue suficiente. Mabel sintió que algo duro le subía por la garganta. Ruth colocó el talón de boleto sobre la mesa, y no avisa que su equipaje llegará antes si nunca piensa seguirlo. Esa fue la primera vez que Mabel oyó hablar del cuarto de equipajes. Ruth le contó solo un poco. Samuel había escrito que unas maletas habían sido facturadas a través de la estación. Dijo que llegaría después de ellas, cuando se resolviera la última disputa de nómina. También había mencionado a otros hombres que llevaban salarios, cartas, regalos, pequeñas cosas destinadas a demostrar que no habían olvidado a las personas que esperaban en casa. Pero el equipaje nunca salió. El jefe de estación de entonces, Earl Kincaid, le dijo a Ruth que había habido un error. Ninguna maleta, ningún baúl, ningún equipaje facturado a nombre de Samuel Turner. Dijo que los registros eran confusos. Dijo que los hombres decían toda clase de cosas cuando estaban lejos de casa. Dijo que ella no debía avergonzarse preguntando de nuevo. Ruth preguntó de todos modos. Durante meses, luego años, para cuando Mabel se convirtió en enfermera, la estación había comenzado a deteriorarse. El servicio de pasajeros terminó. La oficina de boletos cerró. El andén quedó en silencio. Las caminatas de Ruth se hicieron más lentas, luego más raras, pero ella siguió guardando la fotografía detrás del reloj. Mabel construyó una vida práctica porque alguien tenía que hacerlo. Trabajó turnos dobles, compró alimentos, aprendió a sonreír a mujeres que antes habían compadecido a su madre y que ahora querían que les revisara la presión arterial. Aprendió que el dolor no siempre parecía llanto. A veces parecía una mujer planchando la camisa de un hombre una vez al año para que el polvo no la reclamara. A veces parecía una hija fingiendo que no le importaba lo que la gente decía. Ruth murió en primavera, muchos años antes de la subasta. La habitación del hospital olía a antiséptico y a lilas de un jarrón que Evan había llevado. Mabel estaba sentada junto a su cama, sosteniendo la misma mano que había sostenido la suya en el andén de la estación. Cerca de la medianoche, Ruth abrió los ojos. El cuarto de equipaje susurró. Mabel se acercó más. Si alguna vez lo abren, dijo Ruth, cada palabra débil pero clara. Asegúrate de que lean los nombres. Mabel lo prometió. Después del funeral, fue sola a la estación. El edificio ya estaba tapiado en algunos lugares. La lluvia había oscurecido el ladrillo. Alguien había pintado sobre el antiguo letrero, pero las letras todavía se distinguían débilmente bajo el gris. Se quedó al fondo, frente a la puerta del cuarto de equipajes. Estaba sellada entonces, no simplemente cerrada con llave. Sellada, las tablas que la cruzaban eran más nuevas que la madera de alrededor. Los tornillos no se habían oxidado de la misma manera. Alguien había querido mantener cerrado ese cuarto mucho después de que el resto de la estación ya hubiera sido olvidado. Mabel tocó el marco, pero no lo forzó. Todavía no. Durante años, esperó como su madre había esperado, no a un tren, sino al día en que el pueblo finalmente dejara de fingir que el edificio no importaba. Ahora tenía la escritura, tenía las llaves, y había encontrado una etiqueta con el nombre Turner, tirada en el polvo.
Por primera vez en 60 años, Mabel sintió que su madre no había estado esperando a un hombre que la abandonó. Había estado esperando que la verdad llegara. El pueblo había dejado de ver la estación mucho antes de que fuera vendida. La gente pasaba en auto frente a ella camino a la tienda de comestibles, la farmacia, la oficina de correos que había reemplazado el antiguo mostrador de correo dentro de la estación. Notaban los vidrios rotos solo cuando la luz del sol los atrapaba. Notaban la maleza solo cuando crecía lo suficiente como para inclinarse sobre la acera. Notaban el techo solo cuando una tormenta arrancaba una tira de hojalata y la dejaba caer en la calle, pero en realidad no la veían. Para la mayoría, la estación era solo un viejo cascarón de ladrillo asentado donde deberían estar cosas útiles. Era un lugar al que los niños se retaban a tocar después de oscurecer. Un lugar que los adolescentes usaban para fotografías cuando querían algo que pareciera abandonado. Un lugar que el Consejo del Pueblo mencionaba cada primavera, prometía resolver cada verano y posponía cada otoño. Mabel veía otra cosa. Veía el último edificio donde su madre había esperado sin pedir disculpas. Veía el andén donde las familias se habían quedado alguna vez hombro con hombro, mirando las vías en busca de hombres con loncheras, maletas, salarios, cartas y promesas. Veía un lugar que no había estado vacío, había sido silenciado. La mañana después de la subasta, Mabel regresó con Evan, una linterna, una escoba, una libreta y un termo de café que ninguno de los dos bebió. Evan insistió en ponerse guantes de trabajo y probar cada paso antes de que ella lo diera. Mabel se lo permitió. No tenía interés en demostrar que era valiente siendo descuidada. Adentro, la estación olía a madera húmeda, polvo, excrementos de ratón y papel viejo. La sala de espera todavía conservaba 3 bancos largos atornillados al piso. El barniz se había agrietado, pero la forma de los años permanecía en las zonas gastadas donde la gente se había sentado. Encima de la ventanilla de boletos, el tablero de horarios colgaba torcido. La mayoría de las letras habían desaparecido, dejando solo marcas tenues donde las llegadas y salidas se habían cambiado alguna vez a mano. Evan iluminó las paredes con la linterna. «Abuela, este lugar está peor de lo que pensé». «Eso no significa que esté vacío», dijo Mabel. Él la miró y luego miró hacia el fondo de la estación. «¿De verdad crees que hay algo detrás de esa puerta?» «Sé que mi madre creía que sí». «No es lo mismo», no dijo Mabel, «pero fue suficiente para traerme hasta aquí». Cruzaron lentamente la sala de espera. El cuarto de equipajes estaba más allá de la oficina de boletos, al final de un pasillo estrecho donde el techo se hundía un poco. La puerta en sí estaba casi oculta detrás de 2 tablas ásperas clavadas sobre el marco. A primera vista, parecía una simple medida de seguridad: mantener fuera a la gente, evitar que los niños se lastimaran, evitar que demandaran a la ciudad. Pero de cerca, los detalles no encajaban. Las tablas eran más nuevas que la puerta. No nuevas exactamente, pero sí más nuevas que la moldura agrietada que las rodeaba. Sus bordes eran más afilados. Las cabezas de los clavos no estaban tan oxidadas como las bisagras viejas. Alguien había sellado ese cuarto después de que el resto de la estación ya hubiera caído en el abandono. Evan se agachó y pasó un dedo enguantado por la tabla inferior. «Estas no fueron puestas en los 60, no», dijo Mabel. Su rostro cambió un poco. Todavía no era fe, pero sí menos certeza. Cerca de la bisagra inferior, donde Mabel había encontrado la etiqueta de equipaje, el polvo se había acumulado espeso y gris. Ella se inclinó con cuidado y lo apartó con una esquina de su pañuelo. Debajo había una marca de raspadura en las tablas del piso, larga y pálida, como si algo pesado hubiera sido arrastrado alguna vez por el umbral. Evan también la vio. «Podría ser cualquier cosa», dijo. «Podría», pero Mabel lo anotó. Para el mediodía, Grace Holloway llegó de la Sociedad Histórica del Condado. Era más joven de lo que Mabel esperaba, quizá de unos 40 años, con el cabello castaño, cobrizo recogido en la nuca y gafas de lectura colgadas de un cordón. Llevaba una bolsa de lona llena de carpetas y miró la estación con la tristeza cansada de alguien acostumbrado a llegar después de que los lugares ya hubieran sido arruinados. «¿Señora Turner?», preguntó. «Mabel está bien». Grace pisó con cuidado sobre una tira caída de yeso. «Me enteré de que compró la estación». También se enteró todo el mundo. Una sonrisa tenue tocó la boca de Grace. «Imagino que tuvieron opiniones. Por lo general las tienen». Grace abrió una de sus carpetas. A la sociedad se le pidió documentar el edificio antes de la demolición. «Supongo que esa solicitud ahora se complica».
El edificio no será demolido, dijo Mabel. Grace miró a Evan y luego volvió a mirar a Mabel. Entonces me gustaría documentarlo como es debido. Aquello fue lo primero útil que alguien del pueblo había dicho. Comenzaron en la oficina de boletos. Grace fotografió el mostrador viejo, la rejilla de latón, los cajones del gabinete hinchados por la humedad. Evan forzó uno de los cajones y encontró formularios de boletos en blanco, un sello de goma agrietado y una polilla muerta aplastada contra el fondo. Nada importante, nada dramático. Entonces Grace encontró el libro de inventario. Estaba encajado detrás de un estante inferior de la oficina, con la tapa deformada y las esquinas mordidas. La etiqueta del frente decía: propiedad de la estación y registros de equipaje, 1959-1965. Las manos de Mabel se cerraron con fuerza alrededor de su libreta. Grace lo llevó al mostrador y lo abrió con cuidado. La mayoría de las páginas eran ordinarias. Entregas de carbón, reparaciones de bancos, vidrios de ventanas, paquetes no reclamados, traslados de equipaje, nombres escritos en columnas ordenadas y luego tachados cuando los artículos eran reclamados o movidos. Pero cerca del final, los números de páginas saltaban. Página 112, página 113, luego página 117. Grace se quedó inmóvil. Evan se inclinó más cerca. «Faltan páginas». 4, dijo Grace. Mabel no habló. Grace volvió una página atrás y luego avanzó de nuevo, revisando la encuadernación. No fueron arrancadas recientemente. Esto se hizo hace mucho tiempo. «¿Qué habría en ellas?», preguntó Evan. Grace miró hacia el pasillo. Probablemente registros de equipaje de finales de 1960 y 3 a 1964. El año quedó entre ellos. Mabel miró la puerta tapiada. Por un momento, la estación se sintió menos como un edificio y más como una persona conteniendo la respiración. Se movieron otra vez hacia el cuarto de equipajes. Grace fotografió las tablas, las bisagras, las marcas de raspadura cerca del piso. Luego levantó la luz hacia la pared junto a la puerta. «Espera», dijo. La pintura allí era gruesa y desigual, como si alguien hubiera cubierto un letrero con prisa. Grace frotó suavemente con el pulgar. Una escama se soltó. Debajo de la pintura gris apareció una letra más oscura, no suficiente para leer una palabra completa. Solo el borde curvo de una S. Evan sacó su navaja de bolsillo y raspó ligeramente otra esquina suelta antes de que Mabel lo detuviera. «Con cuidado», dijo. Él asintió y redujo la velocidad. Apareció una segunda letra, una T. Grace susurró: «Storage». Mabel negó con la cabeza. No sabía por qué, pero esa palabra se sentía equivocada. Evan raspó una línea delgada más de pintura. Esta vez aparecieron juntas 3 letras desvaídas. LOS. El rostro de Grace perdió color. Mabel miró la palabra medio oculta junto a la puerta sellada. «No storage. Lost». Detrás de las tablas, el edificio dio un suave crujido de asentamiento. Y por primera vez, Evan no le dijo a su abuela que no había nada dentro. Para el sábado por la mañana, medio pueblo ya había oído que Mabel Turner estaba revisando los registros de la vieja estación. Para el mediodía, la historia ya había crecido sola. En la cafetería, alguien dijo que ella había encontrado un mapa debajo del mostrador de boletos. En la ferretería, alguien afirmó que estaba buscando oro del ferrocarril. Un niño en bicicleta pasó frente a la estación y gritó por la ventana rota: «¿Ya encontró algún fantasma, señora Turner?». Mabel lo oyó desde dentro de la oficina de boletos. No respondió. Grace Holloway levantó la vista del libro de inventario. «Esto se va a poner más ruidoso antes de aclararse». «La mayoría de las verdades lo hacen», dijo Mabel. Evan estaba cerca del cuarto de equipajes con una palanca en una mano y una linterna en la otra. Había llevado herramientas de su garaje, pero las usaba con cuidado, probando cada tabla antes de tirar. Su enojo de la subasta se había desvanecido en algo más complicado. Todavía le preocupaba que su abuela estuviera arriesgando demasiado, pero ya no miraba la puerta sellada como si estuviera vacía. La palabra en la pared había cambiado eso. Lost. No storage. No office. Lost. Evan deslizó el borde plano de la palanca bajo la primera tabla. La madera se resistió. Cambió el agarre y tiró más despacio. Un clavo chirrió al salir del marco y el polvo cayó en una delgada línea gris. Mabel sostuvo firme la linterna. Grace fotografió la bisagra, las tablas, el piso raspado
y la pintura irregular alrededor de las letras antiguas. «Esto no fue un simple cierre de seguridad», dijo Grace. Evan la miró. «¿Puedes saberlo solo con mirar? Puedo saber que alguien quería que este cuarto fuera olvidado después de que la estación ya se estaba muriendo». Antes de que alguien pudiera responder, se oyó el crujido de neumáticos afuera. El alcalde Daniel Pierce cruzó el andén con Warren Pike a su lado. Un contratista con chaleco amarillo lo siguió, cargando una tabla portapapeles. 2 miembros del consejo vinieron detrás de ellos, y más atrás se quedaron varios vecinos fingiendo que no habían venido solo a mirar. El alcalde entró sin llamar. Mabel dijo, mirando la palanca, «Esto tiene que detenerse». Mabel bajó la linterna, pero no se apartó de la puerta. «Buenos días, Daniel. Esto no es una restauración autorizada. No estoy restaurando nada. Estoy abriendo un cuarto en un edificio que es mío». Warren Pike se quitó el sombrero y ofreció una sonrisa cuidadosa. «Señora Turner, nadie quiere que usted salga herida. Este lugar es inestable». Grace se volvió hacia el contratista. «¿Ha inspeccionado este cuarto en particular?» El contratista vaciló. «El edificio fue marcado como estructuralmente inseguro». «Eso no fue lo que pregunté», dijo Grace. Uno de los miembros del consejo frunció el ceño. «Señorita Holloway, a la sociedad histórica se le pidió documentar la estación, no interferir con las decisiones de seguridad de la ciudad». Grace levantó su cámara. «Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Documentar». Afuera, alguien levantó un teléfono hacia la ventana rota. Un hombre gritó, «Déjenla abrirlo. Tal vez los fantasmas paguen los impuestos». Algunas personas se rieron. El rostro de Evan se tensó. El alcalde Pierce usó la risa para suavizar la voz. «Mabel, te estás convirtiendo en un espectáculo. Deja que Warren recompre la propiedad. Todavía puedes irte con dignidad». Mabel lo miró con calma. «No compré dignidad en una subasta. Compré la estación». La expresión del alcalde se enfrió. «La ciudad puede emitir una orden de suspensión si hay causa». «Entonces muestre la causa», dijo Grace. El alcalde Pierce se volvió hacia ella. «Disculpe». Grace abrió su carpeta y sacó una fotocopia. «Este es el informe de cierre de 1964. Enumera la sala de espera, la oficina de boletos, la oficina de la estación, el mostrador de carga y el cuarto de almacenamiento». Warren se encogió de hombros. «¿Y qué?» Grace señaló la puerta tapiada. «No enumera este cuarto». El contratista se inclinó más cerca a pesar de sí mismo. Grace continuó. «El libro de inventario dentro de la oficina de boletos también tiene 4 páginas faltantes del mismo periodo, muy probablemente registros de equipaje». Un miembro del consejo dijo, «Los registros viejos se pierden todo el tiempo». «Sí», respondió Grace, «pero los cuartos no suelen desaparecer de los informes oficiales». La estación quedó en silencio. Mabel observó el rostro del alcalde Pierce. Algo pasó por él, rápido y guardado. Tal vez no culpa, tal vez solo el primer entendimiento de que aquello ya no era una anciana inofensiva con un problema de memoria. Entonces el alcalde miró a Evan. «Deberías llevar a tu abuela a casa». La mano de Evan se cerró con fuerza alrededor de la palanca. Por un momento, Mabel esperó que él bajara la mirada. En cambio, dio un paso más cerca de la puerta. «Ella es dueña del edificio», dijo. Las palabras eran simples, pero cambiaron la sala. El alcalde Pierce lo miró fijamente. «La propiedad no hace que esto sea sensato», no, dijo Evan, «pero lo hace suyo». Mabel no habló, solo miró a su nieto, y por primera vez desde la subasta, él no parecía avergonzado de estar de pie a su lado. Evan volvió hacia la puerta. Trabajó la palanca bajo la tabla superior y tiró. La tabla se soltó con un crujido lo bastante agudo como para detener los susurros de afuera. Grace tomó otra fotografía. Evan quitó un clavo, luego otro, hasta que la primera tabla quedó en sus manos. La segunda tabla siguió más despacio. Detrás de ellas estaba la puerta original del cuarto de equipajes, pintada de verde oscuro bajo años de polvo. Su manija estaba oxidada casi hasta volverse negra. Evan la tomó. La manija giró a medias y luego se detuvo. «¿Cerrada con llave?», preguntó Grace. Evan negó con la cabeza. «No, algo la sostiene». Empujó ligeramente la puerta con el hombro. Se movió menos de 1 pulgada. La madera crujió desde el otro lado. El contratista dio un paso adelante antes de darse cuenta de que estaba ayudando. «Hay un refuerzo detrás». Grace inclinó la linterna por la abertura estrecha. Al principio, solo había oscuridad. Luego la luz atrapó otra tabla, no fuera del cuarto. Dentro de él, Evan se inclinó más cerca. ¿Por qué alguien lo tapiaría desde adentro? Nadie respondió. Mabel bajó la linterna. A través de la abertura, vio el borde de una pequeña placa de metal clavada en el refuerzo interior.
Las palabras estaban desvaídas, pero aún se leían. Depósito de equipaje no reclamado. La gente de afuera ya se había quedado en silencio. El alcalde Pierce no dijo nada. Warren Pike no dijo nada. Mabel miró dentro de la delgada abertura negra y sintió la vieja estación a su alrededor como una respiración contenida. El cuarto no estaba vacío, había estado esperando, y lo que fuera que esperaba dentro estaba a punto de decir el primer nombre. Durante casi un minuto completo, nadie tocó la puerta. La abertura estrecha mostraba solo oscuridad, una tabla interior y la placa metálica desvaída que decía depósito de equipaje no reclamado, pero eso fue suficiente para cambiar el peso de la sala. Mabel estaba de pie con la linterna en la mano, oyendo su propia respiración y el suave goteo de la lluvia en algún lugar detrás de la pared de la estación. Evan permanecía junto a la puerta, con la palanca baja ahora, y su rostro ya no estaba tenso de vergüenza. El alcalde Pierce no se había ido. Tampoco Warren Pike, pero por primera vez, ninguno de los dos parecía seguro de qué decir. Grace Holloway se acercó y levantó la cámara. Antes de mover algo más, necesito fotografiar la abertura. El contratista se aclaró la garganta. Ese refuerzo pudo haber sido puesto ahí por una razón. Mabel lo miró. Creo que lo fue. Nadie se rió. Evan trabajó despacio. No forzó la puerta. Quitó una tabla interior a través de la abertura, luego otra, sacando cada clavo con presión cuidadosa para que la madera vieja no se partiera. El proceso tomó más tiempo del que cualquiera afuera quería. La gente en el andén se movía, susurraba e intentaba ver por las ventanas rotas, pero la burla se había adelgazado. La curiosidad había ocupado su lugar. Por fin, el último refuerzo se aflojó y cayó hacia adentro con un golpe sordo de madera. La puerta del cuarto de equipajes se abrió 6 pulgadas, luego 12. Una bocanada de aire rancio salió. Olía a polvo, cuero viejo, papel, moho y algo más que Mabel no podía nombrar. No muerte, no podredumbre, algo más silencioso, como un cuarto que había sostenido su historia demasiado tiempo. Evan se cubrió la nariz con la manga. Con cuidado. Grace levantó más la linterna. El haz cortó la oscuridad. Al principio, Mabel solo vio formas. Luego las formas se volvieron asas, esquinas, hebillas, correas de cuero, maletas. Estaban en filas contra la pared, algunas de pie, otras caídas de lado, otras apiladas bajo estantes que se vencían con los años. Algunas eran lo bastante pequeñas para un niño, otras eran baúles grandes y oscuros, con bordes metálicos devorados por el óxido. El polvo lo cubría todo con tanta pesadez que el cuarto parecía menos almacenado que enterrado. Grace susurró, «Dios mío». Las palabras no sonaron dramáticas. Sonaron como suenan las personas profesionales cuando el mundo se niega a coincidir con el archivo que tienen en las manos. Evan dio un paso apenas dentro de la puerta y se detuvo. «¿Cuántas hay?» Grace movió la luz despacio. «Más de 20. Mabel todavía no entró. Se quedó en el umbral. Durante 60 años, el pueblo había llamado vacío a ese cuarto. Earl Kincaid le había dicho a Ruth Turner que no había equipaje facturado a nombre de Samuel. Los informes de la ciudad habían ignorado el cuarto. Las páginas habían desaparecido del libro. Las tablas habían cubierto la puerta por dentro y por fuera. Y ahora las maletas estaban allí, a plena vista, pacientes y silenciosas, como si todo lo que alguna vez hubieran necesitado fuera alguien lo bastante terca como para abrir la puerta. Detrás de Mabel, el alcalde Pierce dijo, «Que nadie toque nada». Grace se volvió bruscamente. «Eso es lo primero sensato que ha dicho hoy». El alcalde pareció ofendido, pero no discutió. Grace sacó de su bolsa un par de guantes finos y le entregó otro par a Evan. «Documentamos antes de mover. Nombres, posiciones, estado, fotografías, todo». Evan asintió. Entonces su luz cayó sobre la primera maleta más cercana a la puerta. Era de tamaño mediano, de cuero marrón, agrietado y blanquecino en los bordes. Una de las asas estaba casi arrancada. Una etiqueta de papel colgaba de ella por un lazo quebradizo de cuerda, doblada contra el costado como si ocultara su propio rostro. Mabel vio la etiqueta antes de ver el nombre. La mano se le cerró con fuerza alrededor del marco de la puerta. Evan se agachó despacio. «Abuela, no la tires», advirtió Grace. «El papel puede romperse». Evan se congeló. Grace se arrodilló junto a él e inclinó la luz. Con 2 dedos, levantó el borde de la etiqueta lo justo para que se viera la tinta antigua. Las letras se habían desvanecido hasta un azul cansado. «Es Turner». Por un momento, Mabel volvió a tener 9 años, de pie junto a su madre en el andén,
mientras el viento se movía a lo largo de los rieles. Oyó la voz de Ruth, no como sonaba cerca de la muerte, sino como sonaba cuando Mabel era niña. Él empacó para volver a casa. Un hombre que huye no avisa que su equipaje llegará antes. Mabel extendió la mano hacia la maleta. Luego se detuvo antes de tocarla. Había gente mirando. Funcionarios, un promotor inmobiliario, un contratista, extraños con teléfonos afuera, pero ninguno de ellos importaba. El cuarto se había estrechado hasta que solo quedaban Mabel, la maleta y el nombre que el pueblo había intentado convertir en vergüenza. Evan la miró desde abajo. Sus ojos estaban húmedos, aunque parecía enfadado consigo mismo por ello. «Es él», dijo en voz baja. Mabel asintió. «Mi padre». Las palabras se asentaron en el cuarto con más fuerza de la que habría tenido cualquier grito. El alcalde Pierce se movió detrás de ella. «Mabel, todavía no sabemos qué significa esto». Ella se volvió apenas lo suficiente para mirarlo. «Significa que había una maleta», dijo. «Eso ya es más de lo que admitían sus registros». Nadie respondió. Grace fotografió la etiqueta, el asa, la posición de la maleta cerca de la entrada. Luego miró más adentro del cuarto. «Hay más etiquetas», dijo. Evan levantó su linterna. Los nombres aparecieron uno por uno en el polvo. Calhoun, Reeves, Mercer, Baker, Holloway. Al ver ese último nombre, Grace dejó de moverse. Su rostro cambió. Mabel lo vio. «¿Conoces ese nombre?» Grace tragó saliva. «Mi abuelo tenía un hermano llamado Thomas Holloway. La historia familiar decía que se fue a trabajar y nunca volvió». La estación volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso. El alcalde Pierce miró hacia las filas de maletas como si se hubieran convertido en testigos. Warren Pike dio un paso atrás, lejos de la puerta. Afuera, la multitud se había callado lo suficiente como para que Mabel oyera la lluvia repiquetear contra el techo del andén. Grace cerró su carpeta con manos cuidadosas. «Tenemos que asegurar este cuarto». El alcalde pareció recuperarse. «La ciudad debería tomar custodia», no dijo Mabel. Él la miró. Ella se irguió más de lo que había estado toda la mañana. «Esto no le pertenece a la ciudad. Les pertenece a las familias a las que les dijeron que aquí no había nada». Evan se levantó junto a ella. Esta vez no dudó. «Ella tiene razón», dijo. Mabel lo miró, y algo en su pecho se aflojó. No sanó. Todavía no, pero se aflojó. Grace colocó un pequeño marcador de evidencia junto a la maleta de Samuel Turner y escribió el número 1 en su libreta. El primer nombre había sido encontrado. La primera mentira se había resquebrajado, pero la maleta seguía cerrada y dentro de ella, Samuel Turner todavía esperaba para decirle a su esposa por qué nunca llegó a casa. Grace insistió en que trasladaran la maleta de Samuel Turner a la oficina de boletos antes de abrirla. No muy lejos, solo lejos de la entrada, lejos de la corriente húmeda del cuarto de equipajes, lejos de la multitud que miraba por las ventanas rotas. Evan la cargó con ambas manos, con tanto cuidado como si no fuera equipaje, sino una cosa dormida que podía despertar si la trataban mal. Mabel caminó a su lado. No tocó la maleta. Todavía no. Durante la mayor parte de su vida, Samuel Turner había sido más rumor que padre. Un nombre pronunciado con lástima, una fotografía detrás de un reloj, una sombra que hacía que la gente bajara la voz alrededor de Ruth. Ahora su maleta estaba sobre el viejo mostrador de boletos, cubierta de polvo, con la etiqueta todavía colgando del asa. Es Turner, no desaparecido, no imaginado, no una historia que Ruth hubiera inventado para sobrevivir a haber sido abandonada. Grace se puso guantes limpios. Evan hizo lo mismo. Mabel solo se quedó allí con las manos dobladas a la altura de la cintura, tratando de respirar como la mujer que había mantenido la calma durante emergencias hospitalarias, familias rotas y llamadas de medianoche. Pero esto era diferente. Esto era la vida entera de su madre sentada dentro de cuero marrón agrietado. Grace la miró. ¿Está lista? Mabel casi dijo que no. En cambio, asintió. Los cierres se resistieron al principio. Uno se abrió con un clic seco. El otro se trabó hasta que Evan lo trabajó suavemente con la punta de un destornillador pequeño. Cuando por fin se dio, el sonido pareció demasiado fuerte. Grace levantó la tapa. Nadie habló. Dentro había ropa, doblada con el cuidado de un hombre que esperaba volver a usarla. 2 camisas, un par de pantalones oscuros, calcetines de trabajo enrollados juntos, un estuche de afeitar con un espejo agrietado, un peine envuelto en papel, una pequeña lata de betún para zapatos. Debajo de todo eso había una fotografía de boda, la misma que Ruth había guardado detrás del reloj de la repisa, pero más limpia,
menos desvaída. Entonces Mabel extendió la mano, no hacia el dinero, no hacia los papeles, hacia la fotografía. En ella, Ruth era joven, casi tímida, con la mano apoyada sobre la de Samuel. Samuel estaba a su lado con su mejor camisa, mirando no exactamente con orgullo, sino con certeza. Certeza de la mujer, certeza del hogar, certeza de la vida que los esperaba. Mabel presionó un dedo enguantado contra el borde de la imagen. La llevaba con él, susurró. Evan tragó saliva y miró hacia otro lado. Grace continuó con cuidado. Debajo de la fotografía había un sobre pequeño atado con cuerda. El papel se había amarilleado, pero la escritura era lo bastante clara. Ruth. El cuerpo de Mabel quedó inmóvil. Grace no lo abrió de inmediato. Primero miró a Mabel. Usted debería leerlo, dijo. Mabel negó con la cabeza. No sé si puedo. Evan se acercó. Me sentaré contigo. Eso fue todo lo que dijo. Fue suficiente. Mabel tomó el sobre. El papel tembló en sus manos mientras lo abría. Dentro había varias cartas dobladas en 3. Algunas estaban fechadas con semanas de diferencia. Otras eran más cortas, como notas escritas con prisa. La de arriba olía débilmente a polvo y tinta vieja. Desdobló primero la última carta porque la fecha era la más reciente. 4 de mayo de 1964. Querida Ruth, si esto llega a ti antes que yo, no te preocupes. Voy camino a casa. Mabel se detuvo. La sala se volvió borrosa. Durante 60 años, la gente había dicho que Samuel huyó. La gente había dicho que Ruth era una tonta por esperar. La gente había dicho que un hombre que amaba a su familia no desaparecía a menos que quisiera hacerlo. Pero allí estaba. Voy camino a casa. La mano de Evan se movió hasta el borde del mostrador, como si necesitara algo sólido. Mabel se obligó a seguir leyendo. La disputa de nómina por fin se está resolviendo. El señor Harlan dice que el dinero será liberado el viernes y los boletos están arreglados después de eso. Facturé mi maleta junto con las otras porque nos dijeron que el equipaje estaría más seguro de esa manera. Dile a Mabel que encontré una cintita azul para su cabello. Dile que recuerdo que quería una como la que usaba la niña de la iglesia en Pascua. Un sonido se escapó de Mabel antes de que pudiera detenerlo. No un sollozo, algo más pequeño, algo que había esperado demasiado. Grace bajó la mirada. Mabel siguió leyendo. Varios de nosotros regresamos por la estación. Calhoun lleva dinero para el techo de su madre. Reeves compró un juego de cepillos de plata para su esposa. Tom Holloway dice que su hermana lo regañará por haber estado tanto tiempo fuera, pero sigue sonriendo cada vez que habla de casa. Mercer lleva una carta para su hijo que no quiere confiar al correo. Estamos cansados, pero estamos volviendo. Mabel levantó la vista. El rostro de Grace había cambiado otra vez. Tom Holloway, dijo Mabel. Grace asintió despacio. Thomas Holloway, el hermano de mi abuelo. Evan tomó la lista que habían empezado a hacer con las etiquetas del equipaje. Calhoun, Reeves, Mercer, Holloway. Todos estaban en ese cuarto. Grace tomó la carta con permiso de Mabel y leyó el párrafo 2 veces, su calma profesional adelgazándose con cada palabra. Esto confirma que viajaban juntos, dijo, o al menos que intentaban hacerlo. El alcalde Pierce, que seguía de pie cerca de la entrada, dijo en voz baja, confirma que se escribió una carta. Eso es todo. Mabel se volvió hacia él. No dijo. Confirma que tenían intención de volver a casa. Él no respondió. Grace abrió su carpeta y sacó copias de registros del pueblo que había traído de la sociedad histórica esa mañana. Las colocó sobre el mostrador junto a la maleta de Samuel. Samuel Turner, dijo, leyendo la primera página, marcado como salida voluntaria, sin dirección de reenvío. Mabel cerró los ojos. Grace pasó a la siguiente. Calhoun, Peter, dejó el empleo, sin reclamo familiar. Siguiente. Reeves, Martin, reubicado al oeste. Siguiente. Mercer, Elijah, desconocido, presuntamente partido. Luego su voz se quebró. Holloway, Thomas, abandonó el contrato, sin retorno conocido. Durante un largo momento, el único sonido fue la lluvia goteando por alguna grieta invisible del techo. Evan miró de los registros a la maleta y luego al cuarto de equipajes, donde los otros nombres todavía esperaban en el polvo. Estos registros no coinciden con la carta, dijo. No respondió Grace. No coinciden. El contratista cerca de la puerta murmuró. Podrían ser errores administrativos. Grace lo miró con ojos cansados. 4 páginas faltantes. Un cuarto sellado. Maletas que fueron negadas. Cartas que nunca llegaron. Eso es mucho error administrativo.
Ahora nadie se reía. La multitud afuera se había quedado lo bastante callada como para oír cada palabra que salía de la oficina de boletos. Mabel desdobló otra carta. Esta era más corta. Samuel la había escrito antes de la última. Ruth, si algo me retrasa, pregunta en la estación por el equipaje facturado. Earl Kincaid firmó personalmente la transferencia. Mabel leyó el nombre en voz alta. Earl Kincaid. El nombre cayó en la sala como algo pesado arrojado sobre un piso de madera. El alcalde Pierce bajó la mirada. Duró solo un segundo, pero Mabel lo vio. Grace también lo vio. Earl Kincaid era el jefe de estación, dijo Grace. Mabel asintió. Fue el hombre que le dijo a mi madre que no había ninguna maleta. Evan miró fijamente la carta. ¿Pero él firmó la transferencia? Mabel miró hacia el cuarto de equipajes. Filas de maletas silenciosas esperaban en la oscuridad. La de Samuel era solo la primera. Detrás de ella había otros nombres, otras cartas, otras familias a las que les habían dicho que dejaran de hacer preguntas. Mabel colocó la carta final de nuevo sobre el mostrador con ambas manos. Su dolor no había desaparecido. Había cambiado de forma. Por primera vez, tenía bordes. Por primera vez, tenía pruebas. Miró al alcalde Pierce, luego a Warren Pike y luego a la gente reunida más allá de las ventanas. Mi madre no fue abandonada, dijo. Nadie la corrigió. Grace cerró suavemente la tapa de la maleta, pero no la trabó. Todavía no, porque Samuel Turner finalmente había hablado, y lo que dijo no terminó la historia. Abrió la puerta a todos los demás nombres de aquel cuarto. Para la tarde, la historia se había escapado de la estación. Primero se movió a través de las personas que habían estado afuera de las ventanas rotas, luego por llamadas telefónicas, luego por mensajes de texto enviados con pulgares temblorosos desde estacionamientos, cocinas, sótanos de iglesias y camionetas en marcha frente a la cafetería. Encontraron maletas en la vieja estación. Los nombres todavía estaban en ellas, cartas también. Al ponerse el sol, la multitud frente a la estación ya no estaba allí para reír. Ahora venían en silencio. Una anciana con un impermeable rojo se quedó al borde del andén y preguntó si alguien había visto el nombre Reeves. Un hombre de mediana edad con aceite en la chaqueta de trabajo dijo que el hermano de su abuela se había llamado Calhoun y que había huido antes de que ella naciera. Una joven madre llegó con 2 niños en el asiento trasero y un papel doblado de la Biblia familiar donde el nombre Mercer había estado escrito bajo un signo de interrogación durante 3 generaciones. No empujaron para entrar, esperaron. Eso lo hizo peor. A Mabel le había resultado más fácil soportar la burla que la esperanza. Dentro de la oficina de boletos, la maleta de Samuel Turner seguía sobre el mostrador, abierta pero cuidadosamente cubierta con un paño limpio. Grace había comenzado a numerar cada maleta visible desde la entrada, negándose a moverlas hasta poder documentar el cuarto apropiadamente. Evan estaba junto a la entrada, evitando que la gente se acercara demasiado al piso dañado. El alcalde Daniel Pierce estaba cerca de la vieja ventanilla de boletos, haciendo llamadas. Su voz era controlada, pero demasiado baja. Sí, dijo al teléfono, necesitamos preparar almacenamiento municipal, posiblemente presencia policial. No, no exactamente evidencia. Propiedad histórica, propiedad no reclamada, todavía no lo sé. Mabel oyó lo suficiente. Esto no es propiedad de la ciudad, dijo. El alcalde bajó el teléfono. Mabel, tenemos procedimientos para este tipo de cosas. No, Daniel. Ustedes tienen procedimientos para las cosas que la gente admite que existen. Warren Pike, que se había quedado más tiempo del que cualquiera esperaba, cruzó los brazos. Esto se está saliendo de control. Si esas personas de afuera empiezan a creer que el pueblo les debe algo, tendrán demandas antes de mañana. Grace levantó la vista de su libreta. Si los registros fueron falsificados, las demandas pueden ser apropiadas. Warren soltó una risa corta. Esa es una palabra muy grande para equipaje perdido. Grace no sonrió. El equipaje perdido no suele venir con registros faltantes, cuartos sellados y cartas que contradicen archivos oficiales. El alcalde Pierce terminó su llamada y se volvió hacia Mabel. La opción más segura es transferir todo a custodia municipal esta noche. Mabel negó con la cabeza. No puedes simplemente entregar objetos viejos a cualquiera que aparezca diciendo un apellido familiar. No dije que lo haría. Entonces sé razonable. Mabel miró más allá de él, hacia el andén, donde las familias estaban bajo la débil luz amarilla, esperando con esa clase de paciencia que nace de heridas antiguas. Razonable, dijo, es lo que la gente llamaba a mi madre
cada vez que le decía que dejara de preguntar. Eso lo silenció por un momento. Entonces Grace abrió una segunda carpeta. Encontré algo más, dijo. Todos se volvieron. Grace colocó una página fotocopiada sobre el mostrador de boletos. Earl Kincaid firmó la transferencia de equipaje que Samuel mencionó. Eso está claro. Pero Earl no era solo el jefe de estación. También manejaba paquetes de nómina para cuadrillas temporales de trabajadores ferroviarios cuando los contratistas pasaban por el condado. Warren frunció el ceño. ¿Cómo sabría usted eso? Avisos de empleo del condado. Boletines ferroviarios. Menciones en periódicos antiguos. Grace tocó la página. Su nombre aparece más de una vez. La mandíbula del alcalde Pierce se tensó. Earl Kincaid lleva 30 años muerto. Mabel lo miró con cuidado. Grace continuó. Sí, pero le sobrevivió una hija. Helen Kincaid. El alcalde no se movió. Evan miró de Grace a Pierce. ¿Por qué importa eso? Los ojos de Grace permanecieron sobre el alcalde. Helen Kincaid se casó con Robert Pierce. La sala quedó inmóvil. Mabel lo entendió antes que Evan. Robert Pierce había sido el padre de Daniel Pierce. Evan miró al alcalde. ¿Earl Kincaid era su abuelo? El alcalde Pierce respondió demasiado rápido. El padre de mi madre. Y eso no significa que yo sepa algo de lo que ocurrió en 1964. Nadie dijo que lo supiera, respondió Grace, pero la frase quedó suspendida de todos modos. Afuera, alguien llamó suavemente al marco de la puerta. Evan se volvió. Una mujer de unos 60 años estaba de pie con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Me llamo Linda Reeves, dijo. Mi padre era hijo de Martin Reeves. Murió creyendo que su padre se había ido de su vida. Nadie habló. Ella miró hacia el cuarto de equipajes. Si hay una maleta con nuestro nombre, no quiero llevármela esta noche. Solo quiero saber si intentó volver a casa. Mabel sintió que la sala cambiaba. Esto ya no se trataba de salvar un edificio. Se trataba de personas preguntándose si la vergüenza que habían heredado alguna vez les había pertenecido. El alcalde Pierce dio un paso adelante. Señora Reeves, no vamos a divulgar ninguna información hasta una revisión adecuada. Ella preguntó si hay un nombre, dijo Mabel. El alcalde la miró con dureza. Mabel. Grace revisó sus notas. Sí, dijo suavemente. Hay una maleta Reeves, visible desde la entrada. Linda Reeves se cubrió la boca. Sus hombros temblaron una vez. Luego asintió, como si incluso esa pequeña respuesta le hubiera quitado peso de los huesos. Gracias, susurró. Volvió a salir. Evan la vio irse, y luego se volvió hacia su abuela. Algo se había asentado en él ahora. No solo fe, responsabilidad. Tenemos que mantenerlos aquí, dijo. ¿Las maletas? Preguntó Mabel. La verdad, dijo él. El alcalde Pierce se pasó una mano por la cara. Por primera vez parecía menos un funcionario público y más un hombre de pie demasiado cerca de un cajón familiar cerrado con llave. No entiendes lo que esto podría hacerle al pueblo, dijo. La voz de Mabel permaneció calmada. Creo que estoy empezando a entenderlo. Warren Pike se movió hacia la puerta. Si esto se convierte en una pelea legal, esa propiedad quedará atada durante años. Entonces permanecerá en pie durante años, dijo Mabel. Él la miró como si ella se hubiera vuelto más cara de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Grace cerró su carpeta. Solo hay una manera de saber qué pasó. Necesitamos los registros completos. Al libro le faltan páginas, dijo Evan. Grace miró hacia la vieja oficina de la estación detrás del mostrador de boletos. Entonces buscaremos lo que alguien olvidó destruir. El alcalde Pierce no dijo nada, pero sus ojos se movieron, casi sin querer, hacia la pared de la oficina de la estación. Mabel lo vio. Grace también. Detrás del mostrador de boletos, sobre el viejo escritorio, colgaba un mapa de rutas enmarcado y amarillento por los años. Su borde inferior estaba ligeramente torcido, como si lo hubieran quitado y vuelto a colgar muchas veces. Grace siguió la mirada del alcalde. Evan también. Mabel recogió la linterna. Durante 60 años, el pueblo había creído que la historia terminaba con hombres que se marcharon. Ahora las maletas habían demostrado que intentaron volver a casa, pero en algún lugar de esa oficina, Mabel podía sentir otra capa esperando. No solo prueba de quién se había perdido, prueba de quién se había beneficiado. Grace Holloway no quitó el mapa de rutas de inmediato. Primero lo fotografió. El viejo mapa colgaba detrás del mostrador de boletos, oscurecido por los años, con las esquinas curvadas por la humedad acumulada. Líneas negras delgadas marcaban rutas ferroviarias que ya no existían. Algunos nombres de pueblos se habían desvanecido tanto que parecían más manchas que lugares, pero el borde inferior del marco estaba torcido. No mucho,
solo lo suficiente para importar. Evan acercó la lámpara de batería. Mabel estaba a su lado, observando al alcalde Pierce por el rabillo del ojo. Desde que Grace había notado el mapa, el alcalde se había quedado callado. Su silencio no probaba que supiera lo que estaba oculto allí, pero probaba que temía lo que pudiera haber. Grace levantó el marco con cuidado. El polvo cayó por la pared. Detrás del mapa no había ladrillo. Había un panel de madera poco profundo pintado del mismo verde opaco que la moldura de la oficina de la estación. Un pequeño aro de latón estaba cerca de la parte inferior, casi invisible bajo el polvo. Evan susurró. Alguien construyó un escondite. Grace tomó otra fotografía. Luego miró a Mabel. Este es su edificio. Mabel asintió. Ábralo. El panel se resistió. Evan usó su navaja de bolsillo para aflojar el sello de pintura vieja. Cuando la madera finalmente cedió, el compartimento se abrió con un suspiro seco. Dentro había un libro mayor envuelto en hule. No papeles sueltos. No una carpeta olvidada. Un libro mayor negro con esquinas agrietadas, atado con cuerda. Por un momento, nadie lo tocó. Incluso Warren Pike, que había estado de pie cerca de la puerta como si quisiera irse, no pudo apartar la mirada. Grace colocó el libro mayor sobre el mostrador de boletos junto a la maleta de Samuel Turner. La cubierta no tenía título, solo dos iniciales presionadas débilmente en la esquina inferior. E.K. Earl Kincaid. El alcalde Pierce cerró los ojos. Grace desató la cuerda. Las primeras páginas parecían ordinarias. Llegadas de trenes, notas de carga, números de equipaje, fechas de traslado, nombres escritos en filas cuidadosas. Al principio, parecía la clase de registro aburrido que nadie leería a menos que se viera obligado. Luego las columnas cambiaron. Salarios retenidos, giro postal pendiente, paquete de cartas, transferencia de equipaje, consulta familiar. Grace leyó la primera entrada en voz alta. Samuel Turner. Equipaje recibido, 29 de abril. Paquete de cartas retenido. Saldo de nómina, $218. Giro postal no liberado. Estado ingresado. Sin dirección de reenvío. Mabel se aferró al mostrador. $218 no habrían hecho rico a Samuel, pero en 1964 podían haber evitado que Ruth pidiera harina prestada. Podían haber pagado la cuenta del alimento para animales. Podían haber impedido que los vecinos la miraran como a una mujer abandonada por su esposo y por su suerte. Grace pasó la página. Peter Calhoun. Equipaje recibido. Saldo de nómina, $176. Carta retenida. Otra línea. Martin Reeves. Juego de cepillos de plata registrado. Saldo de nómina, $94. Consulta familiar marcada como resuelta. Linda Reeves, de pie cerca de la entrada, se cubrió la boca. Grace continuó ahora más despacio. Elijah Mercer. Paquete de cartas retenido. Giro postal pendiente. Estado cambiado a partido. Evan miró el libro mayor. Tenían dinero para llevar a casa. Sí, dijo Grace. Y alguien impidió que llegara a las familias. Warren Pike se movió. Eso suena a mala contabilidad, no a una conspiración. Grace lo miró. La mala contabilidad no tapa un cuarto con tablas desde adentro. Nadie respondió. Entre dos páginas había un aviso de contratista doblado en papel fino. El membrete decía, Harlan Rail Labor, Grading. Grace lo leyó 2 veces antes de hablar en voz alta. Todas las reclamaciones salariales restantes de los trabajadores trasladados deben conciliarse a través del intermediario de la oficina de la estación. Cualquier hombre que no se presente para la reasignación final será marcado como voluntariamente partido. El equipaje y la correspondencia pendientes se retendrán hasta la liquidación. Evan frunció el ceño. ¿Reasignación final? Grace volvió al libro mayor. Algunos de estos hombres no solo iban a casa, los estaban moviendo entre lugares de trabajo. Sus salarios estaban siendo retrasados, deducidos y redirigidos. ¿Redirigidos a quién?, preguntó Mabel. Grace siguió las columnas con el dedo. Tarifa de transporte, tarifa de alojamiento, tarifa de equipo, tarifa médica, ajuste laboral del condado. Luego los mismos cargos aparecían otra vez bajo otra cuenta. La voz de Grace se tensó. Les cobraban a los trabajadores y luego facturaban al condado otra vez. Estaban tomando el dinero 2 veces. La sala pareció encogerse. Esto no era solo una maleta, no solo una carta perdida. Era una máquina construida con papeleo, firmas, silencio y vergüenza. El alcalde Pierce finalmente habló. Mi abuelo era jefe de estación. No era ningún cerebro criminal. Mabel lo miró y oyó el miedo bajo la ira. Grace pasó otra página. Cerca del final,
Las filas ordenadas se convirtieron en notas cortas. S. Turner, esposa, volvió otra vez. Se le dijo que no había equipaje. No liberar hasta que Harlan liquide la cuenta. P. Calhoun, madre preguntando. No liberar. M. Reeves, consulta familiar. Mantener salida voluntaria. T. Holloway, hermana vino. Destruir correspondencia suelta si la presión continúa. Grace dejó de leer. Thomas Holloway, su propio apellido familiar. Por primera vez desde que entró en la estación, Grace se veía menos como historiadora y más como nieta. Mi bisabuela decía que su hermano no se había ido, dijo en voz baja. La llamaron amargada por el resto de su vida. Mabel quiso consolarla, pero el libro mayor todavía no había terminado de hablar. Dentro de la contracubierta había un último sobre. No estaba dirigido a una familia. No estaba fechado para enviarse. Estaba escrito con la letra de Earl Kincaid. Grace lo abrió. Su voz fue baja cuando leyó. Si esto se encuentra, hice lo que me dijeron al principio. Después, hice lo que mantuvo al pueblo fuera del colapso. Harlan debía demasiado dinero a demasiados hombres. El contratista habría arruinado a la mitad del consejo si las reclamaciones salían a la luz. Retuve el equipaje porque las cartas habrían iniciado preguntas. Me dije que los hombres volverían y lo arreglarían ellos mismos. Algunos no lo hicieron. Para entonces, la mentira ya tenía raíces. Grace se detuvo. Mabel terminó la última línea. Lo siento, pero sentirlo no abre un cuarto cerrado. Nadie se movió. Toda la estación pareció sostener esa frase. Samuel Turner no había abandonado a Ruth. Peter Calhoun no había olvidado a su madre. Martin Reeves no se había alejado de su hijo. Thomas Holloway no había desaparecido simplemente hacia otra vida. Sus cartas habían sido retenidas. Sus salarios habían sido retrasados o robados. A sus familias les habían entregado vergüenza porque la vergüenza era más barata que la justicia. El alcalde Pierce extendió la mano hacia el libro mayor, luego se detuvo antes de tocarlo. Mi madre nunca me lo contó, dijo. Mabel le creyó. Eso lo hacía más difícil, porque si él lo hubiera sabido, la ira habría sido sencilla. Pero parecía un hombre descubriendo que su apellido familiar había sido pulido durante años con el dolor de otros. Quizá ella no lo sabía, dijo Mabel. El alcalde pareció aliviado durante medio aliento. Entonces Mabel añadió, pero alguien en su familia vivió mejor porque otras familias vivieron con vergüenza. El alivio desapareció. Afuera, las familias que esperaban estaban bajo el techo del andén. Linda Reeves, los Calhoun, los Mercer, otros que habían venido solo porque una vieja maleta les había dado miedo de esperar. Mabel pudo haber salido y vuelto a la multitud contra el alcalde Pierce. Pudo haber dicho el nombre de Earl Kincaid como una maldición. Pudo haber usado 60 años de humillación como un arma. Por un momento, quiso hacerlo. Luego pensó en Ruth de pie en el andén, con un bolso en ambas manos, sin pedir venganza, solo esperando la verdad. Mabel colocó la mano sobre la maleta de Samuel. Lo contaremos todo, dijo, pero empezaremos con los nombres, no con las personas que mintieron, con las personas sobre las que se mintió. Grace asintió. Evan se puso al lado de Mabel, no detrás de ella. El alcalde Pierce bajó la cabeza. Mabel tomó el libro mayor. Era más pesado de lo que el papel tenía derecho a ser. Luego caminó hacia la puerta de la estación, donde las familias esperaban bajo la luz que se apagaba. Detrás de ella, el cuarto de equipajes permanecía abierto. Las maletas estaban en sus filas, y por primera vez en 60 años, el pueblo estaba a punto de oír la historia de boca de las personas a quienes nunca se les había permitido hablar. Cuando Mabel salió al andén con el libro mayor en los brazos, nadie se abalanzó sobre ella. Esa fue la primera misericordia. Las familias estaban bajo la vieja línea del techo en la luz menguante, lo bastante calladas como para oír el agua de lluvia gotear de una canaleta rota. Linda Reeves estaba allí con las manos apretadas contra el pecho. Un nieto de los Calhoun estaba cerca de los escalones, con el sombrero en la mano. Una mujer Mercer sostenía una Biblia familiar contra su abrigo, como si el libro mismo necesitara consuelo. Habían llegado con preguntas. Ahora temían las respuestas. Mabel los miró y entendió algo que no había entendido una hora antes. La verdad no era una puerta que se abre una vez. Era un peso que se entrega a la gente con cuidado, porque algunos habían cargado con la carga equivocada toda su vida. Colocó el libro mayor sobre el viejo banco de boletos. Mi padre no dejó a mi madre, dijo. Nadie la interrumpió, y por lo que hemos encontrado, no fue el único. Un pequeño sonido se movió por la multitud. Mabel abrió el libro mayor, pero no leyó cada línea horrible. Todavía no. Les contó lo suficiente.
que los salarios habían sido retenidos, que las cartas habían sido detenidas, que el equipaje había sido negado, que varios hombres habían sido marcados como si se hubieran marchado voluntariamente, cuando sus propias palabras mostraban que estaban intentando volver a casa. Linda Reeves se llevó los dedos a la boca. Mi papá murió creyendo que su padre se había alejado de él, susurró. Grace dio un paso adelante, con la voz suave pero firme. Hay una maleta Reeves adentro. Todavía no la hemos abierto, pero el nombre está allí. Linda cerró los ojos. No lloró fuerte, solo se dobló un poco, como si algo dentro de ella por fin hubiera sido depositado en el suelo y ya no supiera cómo estar de pie sin eso. El nieto Calhoun miró hacia el cuarto de equipajes. Mi abuela solía decir que su madre esperó el dinero para el techo que nunca llegó. La gente decía que desperdició su vida estando enojada. Mabel miró el libro mayor. Puede que haya tenido razón. El rostro del hombre se tensó. Se volvió, limpiándose los ojos con la base de la mano. Uno por uno, los nombres volvieron a ser personas. No entradas, no rumores, no hombres que huyeron, fallaron a sus esposas, olvidaron a sus hijos o eligieron vidas más fáciles en algún otro lugar. Personas. Thomas Holloway, cuya hermana había sido llamada amargada. Peter Calhoun, cuya madre remendó el mismo techo con goteras durante años. Martin Reeves, cuyo hijo creció creyendo que la vergüenza se heredaba. Samuel Turner, que había llevado la fotografía de Ruth en su maleta y una cinta azul para una niña que también esperaba. El alcalde Pierce estaba detrás de Mabel, cerca de la puerta de la estación. Durante la mayor parte del día, había estado de pie como un hombre defendiendo una posición. Ahora parecía un hombre perdiendo una herencia que no sabía que estaba envenenada. Finalmente, dio un paso adelante. Nadie le dio la bienvenida. Lo merecía. Mi abuelo fue Earl Kincaid, dijo. La multitud se movió. Algunos rostros se endurecieron. Pierce tragó saliva. No sabía nada de este libro mayor. No sabía nada del equipaje. Pero eso no borra aquello a lo que está unido su nombre. Su voz se afinó, y no borra lo que este pueblo se permitió creer, porque creerlo era más fácil. Warren Pike ya se había ido. Se había escabullido en algún momento después de que se encontró el libro mayor, llevándose sus planes de estacionamiento, su sonrisa cortés y cualquier seguridad con la que hubiera entrado en el edificio esa mañana. El alcalde Pierce miró a Mabel. Intenté detenerte, dijo. Llamé inseguro a este lugar porque era más fácil que preguntar ¿por qué te importaba tanto? Mabel no lo rescató de la incomodidad. Él miró hacia las familias que esperaban. Mañana por la mañana convocaré una sesión de emergencia del consejo. La orden de demolición será suspendida. La estación será asegurada, no despejada. Y solicitaré una revisión independiente de cada objeto y cada registro encontrado aquí. Grace asintió una vez. La sociedad histórica puede ayudar a coordinar con el archivo del condado. No dijo Pierce en voz baja. No ayudar. Dirigir. Grace pareció sorprendida. Él se volvió hacia ella. Usted vio lo que los registros de la ciudad pasaron por alto, o lo que eligieron no ver. Eso no fue una redención completa, pero fue un primer paso honesto. Evan estaba junto a Mabel, mientras la gente empezaba a preguntar a Grace cómo se manejarían las maletas. Esperó hasta que el ruido se suavizó antes de hablar. Abuela, dijo. Mabel lo miró. Su rostro estaba cansado, avergonzado y de algún modo más joven. Lo siento. Ella sabía lo que quería decir. Lo sentía por haber pensado que estaba confundida. Lo sentía por haberse sentido avergonzado. Lo sentía por querer que ella se alejara antes de entender lo que costaría alejarse. Mabel le tocó la mejilla con el dorso de los dedos. Estabas preocupado por mí, dijo. No escuché. No, dijo ella. Pero volviste. Eso fue suficiente para quebrarlo. La abrazó con cuidado, como si ella se hubiera vuelto frágil y al mismo tiempo más fuerte que cualquiera de los presentes. Detrás de ellos, Grace comenzó a organizar los nombres. Pidió a las familias que todavía no entraran al cuarto de equipajes. Prometió que cada maleta sería fotografiada, catalogada, abierta con testigos y devuelta solo después de una identificación adecuada. Nadie discutió. La espera había durado 60 años. Podían esperar una noche más si eso significaba hacerlo bien. Antes de irse, Linda Reeves se acercó a Mabel. Gracias, dijo. Mabel negó con la cabeza. Solo abrí una puerta. Linda miró hacia la estación. No, usted abrió lo que ellos cerraron. Para la mañana siguiente, la historia ya había superado el chisme. La gente llegó con fotografías, Biblias familiares, cartas, rumores antiguos y nombres escritos en trozos de papel. Algunos llegaron enojados, algunos llegaron avergonzados,
Algunos llegaron porque alguna vez se habían reído de Mabel y no sabían cómo decirlo. Grace pegó un aviso escrito a mano en la puerta de la estación. La recepción de familias comenzará al mediodía. Por favor, traigan registros, fotografías o nombres conocidos. Todos los objetos serán documentados antes de su entrega. El alcalde Pierce llegó con 2 oficiales, no para retirar nada, sino para proteger el edificio. También llevaba una carpeta con el sello de la ciudad. Dentro había una solicitud temporal de preservación. Se la entregó a Mabel. No puedo arreglar 60 años hoy, dijo. No respondió Mabel. Él miró la estación. Pero puedo dejar de empeorarlo. Esa tarde se instalaron las primeras mesas plegables en la sala de espera. Los voluntarios llevaron lámparas, cajas de archivo, guantes, lápices y café. Los mismos bancos de los que la gente se había burlado por estar podridos ahora sostenían a familias esperando recuperar piezas de su propia historia. Evan barrió los vidrios rotos de la entrada. Grace etiquetó la primera caja de archivo. Mabel se sentó junto a la maleta de Samuel y colocó el viejo pañuelo de Ruth sobre el mostrador a su lado. Por primera vez, la estación no estaba esperando trenes. Estaba esperando que la gente volviera a casa, a la verdad. 6 meses después, los trenes todavía no se detenían en Millhaven. Ningún silbato regresó a la curva más allá del viejo elevador de grano. Ningún conductor gritó destinos a través de la niebla de la mañana. Ningún pasajero bajó con una maleta en una mano y una promesa en la otra. Pero la estación ya no estaba vacía. El primer sábado de octubre, la gente hizo fila a lo largo del andén donde antes la maleza crecía entre las tablas. Las ventanas rotas habían sido reemplazadas, aunque los marcos antiguos permanecían. El techo ya no goteaba. El ladrillo había sido limpiado, pero no pulido demasiado. Grace insistió en eso. Un lugar como la estación, decía, no debía verse nuevo, debía verse recordado. Encima de la entrada, el letrero original había sido descubierto. Estación de Millhaven. Las letras estaban desvaídas, pero legibles. Adentro, la sala de espera se había convertido en un archivo memorial, no un museo en el sentido grandioso. No había cuerdas de terciopelo, ni luces dramáticas, ni discursos pulidos que intentaran hacer que el dolor pareciera elegante. Solo había bancos, fotografías, documentos y las maletas. Cada maleta estaba detrás de un vidrio, catalogada por nombre: Samuel Turner, Peter Calhoun, Martin Reeves, Elijah Mercer, Thomas Holloway y muchos otros. Junto a cada una había una pequeña tarjeta escrita con cuidadosa sobriedad. No la mentira que el pueblo había llevado, no el estado oficial de los registros antiguos, la verdad hasta donde podía ser restaurada. Intentó volver a casa, 1964. Cartas retenidas. Equipaje recuperado de la estación de Millhaven. Familia notificada. Algunas tarjetas eran más largas. Algunas eran dolorosamente cortas. Unas pocas todavía terminaban con investigación en curso, porque no toda herida tiene un borde limpio y no toda familia puede encontrarse en 6 meses. Pero los nombres estaban allí. Eso importaba. Cerca del mostrador de boletos, la maleta de Samuel Turner había sido colocada junto a 2 fotografías. Una lo mostraba joven, de pie junto a Ruth el día de su boda. La otra mostraba a Ruth años después en el andén de la estación, con la mano aferrada al pequeño bolso marrón que Mabel todavía recordaba. Entre las fotografías yacía el pañuelo de Ruth, prensado bajo el vidrio, iniciales azules, Sens. Junto a él estaba la última carta que Samuel había escrito: voy camino a casa. La gente se quedaba más tiempo allí. Algunos leían la línea y se apartaban rápidamente. Otros la leían 2 veces. Unos cuantos visitantes mayores tocaban el vidrio con 2 dedos, como saludando a alguien a quien nunca habían conocido, pero que de algún modo entendían. Mabel no se quedaba cerca de la exhibición cuando los visitantes entraban. Prefería el andén. Se sentaba en uno de los bancos restaurados bajo la línea del techo, con el abrigo azul marino abotonado contra el aire de octubre, mirando a las familias entrar a la estación con fotografías, registros bíblicos, viejos talones de nómina e historias que alguna vez habían sido demasiado vergonzosas para contar en voz alta. Evan estaba cerca de la puerta, saludando a la gente y ayudándola a firmar el libro del archivo. Se había vuelto protector del lugar de una manera que hacía sonreír a Mabel cuando él no miraba. Todavía se preocupaba por sus rodillas, su equilibrio, su costumbre de olvidarse del almuerzo cuando el archivo estaba ocupado. Pero ya no le hablaba como si amar significara detenerla. Ahora amar
significaba estar a su lado. Grace Holloway se movía entre las mesas con un lápiz detrás de la oreja. Había construido un sistema a partir de los escombros, formularios de recepción, entrevistas familiares, notas de preservación, escaneos digitales, registros de testigos. La maleta de su tío abuelo, Thomas Holloway, había sido abierta en presencia de los parientes sobrevivientes de su abuela. Dentro había 2 cartas, una Biblia de bolsillo, una fotografía de su hermana y $4 doblados dentro de un pañuelo. Grace solo lloró después de que todos se fueron a casa. El alcalde Daniel Pierce asistió a la ceremonia de apertura, aunque nadie le había pedido que hablara. Vino de todos modos. Colocó una resolución municipal enmarcada sobre el mostrador de boletos, suspendiendo oficialmente todos los planes de demolición y designando la estación de Millhaven como sitio histórico protegido. También colocó algo más pequeño junto a ella, una disculpa escrita del Consejo Municipal, reconociendo los registros falsos y el daño hecho a las familias a las que se les había negado la verdad. Eso no lo arregló todo, nadie fingió que lo hiciera, pero cuando Linda Reeves se puso frente a la maleta de Martin Reeves y leyó la carta de su abuelo a sus hijos, el alcalde Pierce permaneció al fondo de la sala con la cabeza baja y no se fue. Eso también importaba. Más tarde esa tarde, cuando la multitud se redujo y las cafeteras estaban casi vacías, Evan encontró a Mabel sentada sola en el andén. ¿Estás bien?, preguntó. Ella miró hacia las vías. Durante la mayor parte de su vida, los rieles habían parecido una pregunta. De niña, había visto a su madre mirarlos hasta que la esperanza se convirtió en hábito. Como enfermera, había pasado junto a ellos después de turnos nocturnos y fingido que no miraba. Como anciana, había comprado el edificio del que todos se burlaban, porque alguna parte de ella todavía oía a Ruth diciendo: «Lean los nombres». Ahora los rieles estaban en silencio, pero ya no parecían crueles. «Creo que a tu bisabuela le habría gustado el día de hoy», dijo Mabel. Evan se sentó a su lado. «Creo que le habría gustado saber que tenía razón». Mabel sonrió levemente. Ella nunca necesitó tener razón. Necesitaba que él no se hubiera ido. El viento se movió por el andén, suave y seco, llevando el olor de madera vieja, café, papel y hojas de otoño. Dentro de la estación, un niño leyó en voz alta el nombre de Samuel Turner. No como un rumor, no como una advertencia, como una persona. Mabel cerró los ojos. Por un momento, imaginó a Ruth de pie junto al poste donde solía esperar, con el bolso marrón en la mano, mirando las vías por última vez. Ya no esperando, solo escuchando. La estación había sido llamada inútil una vez. Un edificio podrido, una mala inversión, un lugar para fantasmas. Mabel nunca los corrigió. Solo la mantuvo en pie el tiempo suficiente para que la verdad volviera a casa. Y esta vez, cuando los nombres fueron pronunciados, nadie en Millhaven apartó la mirada.